La tragedia de los refugiados cubanos en Turbo no ha pasado de ser una simple nota periodística a una curiosidad para nuestros medios de comunicación, todos llenos de mermelada y todos contaminados por el virus implacable de la superficialidad. Nadie se pregunta muy en serio y a fondo por qué está esa gente allá. Hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, ¿por qué están en Turbo? Están en Turbo porque salieron de Cuba con destino a los Estados Unidos. A ver, explíqueme eso geográficamente porque no lo entiendo. Cuba está al pie de los Estados Unidos y da una vueltica y se mete por Sudamérica, sube por Colombia, pasa por Panamá, recorre todo Centroamérica para llegar a los Estados Unidos en la famosa bestia, o sea, en el tren ignominioso de carga que se mete de Centroamérica a los Estados Unidos o de México a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues ese camino tan absurdo lo toman simplemente porque toman cualquier cosa. Todos los riesgos, todos los sacrificios, todos los esfuerzos son pocos con tal de huir de una isla que se ha convertido en una cárcel, de una isla donde prevalece la ignominia de un régimen tiránico que lleva casi 60 años de vigencia para dolor y vergüenza de la humanidad, porque en Cuba hay miseria, porque lo que gana una familia cubana no alcanza para que se alimente una familia colombiana en un día, no alcanza, es absolutamente imposible. Los cubanos tienen hambre. La única manera de sobrevivir es prostituyendo a sus hijas. Cuando llegan turistas, los turistas que llegan en un turismo que es predominantemente sexual. A Cuba la convirtieron en un lupanar. Las familias tienen que entregar a sus hijas para tener un bocado de comida que llevarse a la boca. Pero no pueden hablar, porque el que habla se muere o se va para la cárcel. No pueden pensar, no pueden tener un partido, no pueden leer un diario, no pueden saber qué es lo que está pasando en el mundo, no pueden vivir como todos los seres normales. Y por eso esa gente prefiere el horror de semejante travesía. Porque como les han cerrado los canales de comunicación a los Estados Unidos, ya es imposible pasar ese estrecho canal que comunica a los Estados Unidos con los cayos de la Florida. Es materialmente imposible. Dan la vuelta por el Océano Pacífico, se meten por el sur de Colombia para recorrer Colombia y llegar a Panamá, y de Panamá seguir a Centroamérica, y de Centroamérica saltar cómo y por dónde a los Estados Unidos. Pero eso lo prefieren a la muerte en vida, que es permanecer en Cuba. Esa es la primera pregunta que uno se hace. Y la segunda pregunta que uno se hace es ¿por qué la indiferencia del gobierno de Colombia frente a esa gente? ¿Por qué a ese lugar donde están refugiados centenares de desgraciados que huyen de un régimen tiránico? ¿Por qué no llegan unos médicos para tratar de aliviarles las enormes pesadumbres y las grandes enfermedades que los aquejan? ¿Por qué no llega la Iglesia Católica? ¿Y por qué no llega el gobierno? ¿Y por qué no llegan las ONGs con unos platos de comida? ¿Por qué no llegan con algún vestido para esa gente? ¿Por qué no llegan con algún consuelo para esos niños? ¿Y por qué los mantienen encerrados entre un galpón? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta uno 1000 veces. Simplemente porque son refugiados del régimen cubano. ¿Y eso qué tiene que ver? Se pregunta uno, si son seres humanos, y son seres humanos que huyen de la persecución implacable, de la persecución política que contra todos los habitantes de Cuba ejercita ese régimen de tiranos, ese régimen insoportable de tiranos. ¿Por qué? Es que no hay que molestar a Fidel Castro. Es que las persecuciones de los izquierdistas, de los comunistas, son distintas de las otras persecuciones. Eso lo denunciaba Jean-François Revel en uno de sus últimos libros, de los más lúcidos. ¿Por qué los crímenes de la izquierda
no son crímenes. Pues estos crímenes no son crímenes. Y el gobierno de Colombia trata de olvidarse de esos refugiados. ¿Y qué está pasando con ellos? Algo muy simple, que los condenan a la muerte. El gobierno de Panamá le cerró el camino hacia Centroamérica, porque el gobierno de Panamá es un gobierno izquierdista, amigo de los Castro. Le cerró el camino. ¿Qué hace Colombia entonces? Condenarlos a muerte, sin decir una sola palabra, que se queden allá encerrados hasta que una epidemia arrase con ellos. Las ráfagas de tisis, las ráfagas de todas las epidemias los amenazan. Tienen un camino, el tapón del Darién, que algunos desesperados, enloquecidos cubanos han tomado como su único camino hacia libertad. Y van a morir allá, van a morir en la selva. Por el régimen cubano, la gente muere en el paredón o muere en la selva. Ellos no saben, porque nadie les ha podido explicar qué es el tapón del Darién. Un tapón impenetrable. Allá no viven sino las culebras, y los zancudos, y las fieras, y el dolor y la muerte. Esa es una selva que no pudo penetrar sino Vasco Núñez de Balboa en una de las grandes epopeyas que recuerda la humanidad. Logró pasar el tapón del Darién para llegar al Mar del Sur. Lo que van a hacer estos hombres a la inversa, unos hombres desnutridos, desarmados, mal vestidos, con mujeres y con niños, y van a pasar el tapón del Darién. No, se los va a tragar la selva, como se tragó la selva a los personajes Arturo Cova, a los personajes de La Vorágine. Hace muchos meses los busca en vano Clemente Silva, que fue de ellos, los devoró la selva. Así va a terminar la historia de los cubanos. ¿Quién los manda a la muerte? Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín, que son unos asesinos. Los hacemos responsables de la muerte de estos cubanos en la selva, como los hacemos responsables por lo que les está pasando en los galpones inmundos donde los tienen concentrados por miedo a Raúl Castro. Eso no es simple indiferencia, que la tienen toda. Eso no es simple indolencia, porque son los campeones de la indolencia frente al dolor humano. Eso no es simple ineptitud, que son los campeones de la ineptitud. Eso, además de todo, es el miedo a Raúl Castro, porque están negociando con él la paz de las FARC, y porque no lo quieren molestar, y porque no quieren que el mundo sepa que hay refugiados. Hay refugiados que no son los de Siria, hay refugiados que no son los del África, que tratan de pasar el Mediterráneo hacia Europa. Hay unos refugiados que son los cubanos, que buscan un camino para llegar a los Estados Unidos y para respirar el aire de la libertad. De esos refugiados no se ocupa nadie, ni siquiera el Papa Francisco. ¿Quién le ha cortado la voz al Papa Francisco y quién le ha puesto una venda en los ojos para que no mire este dolor humano? Ellos, esos cubanos, Papa Francisco, también son sus hermanos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.